Doctor, primero, ya está ahí. Ya está grabando, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora sí. Si no, entro en pánico ahorita, yo también. Muy bien, estamos entonces con la clase del día de hoy. La clase está relacionada con la primera en el sílabo, que es la relación médico-paciente, ¿no? Y las bases de la historia clínica biopsicosocial que se usa en psiquiatría. Empezamos primero con la relación médico-paciente. Decíamos que la relación médico-paciente es una interacción que se realiza entre una persona o agente de salud, que puede ser un médico, puede ser un equipo, puede ser un personal auxiliar de diagnóstico y tratamiento, y una o varias personas, en este caso pacientes o consultantes, con una necesidad de ser asistido, o sea, de necesitar o establecerle un diagnóstico o de repente requerir alguna orientación en el área de la salud en general. Y con el objetivo de diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de vida y salud o prevenir la enfermedad. Antiguamente la relación entre un médico y un paciente era la famosa relación, ¿no? Médico de familia, ¿no? Que iba a visitar al paciente a su hogar y toda familia tenía un médico de cabecera que era el encargado de relacionarse con la familia y con el paciente. En ese periodo de tiempo, no, el médico solo necesitaba un maletín de 30 centímetros donde transportaba las herramientas con las cuales, ¿no?, establecía su capacidad, ¿no?, profesional para poder trabajar con su paciente. De ese tiempo en el cual la existencia de la relación médico-paciente era solamente personalizada, pasamos a una situación en la actualidad donde el desarrollo de los conocimientos a través del tiempo se han ido incrementando cada vez más. La información y los desarrollos de investigación y los procesos de aprendizaje han aumentado los conocimientos de la atención de la salud en general y de la salud en particular. Y a su vez ha requerido probablemente más personal especializado y calificado para la ayuda diagnóstica, tratamiento y orientación en el desarrollo de la salud en general. Eso ha llevado también a la otra circunstancia. Si bien ha aumentado también la oferta, también ha aumentado la demanda. Y esta demanda o usuarios no ha aumentado también a través del tiempo y ahora ya no es una relación solamente personal entre un médico y un paciente, ya ha pasado a ser una situación institucional de los sistemas de salud, donde los usuarios cada vez son más numerosos y los motivos de consulta que ellos vienen o solicitan para ser atendidos son cada vez más variados. De tal forma de que, ¿no?, de la consulta solo para diagnosticar o tratar una enfermedad, hemos pasado a situaciones en las cuales intervenimos en las condiciones de desarrollo de la salud en general, de los condicionantes generales, ¿no?, y culturales o sociales o económicos que también afectan la salud en general de toda la población. De tal forma que una consulta, ¿no?, puede ser por una enfermedad, puede ser por una cosa más simple y más especializada como un problema estético, puede buscar el control o el desarrollo del control de la natalidad o mejorar el aspecto del desarrollo de fertilidad en algunos procesos o llegar a situaciones muy interesantes como es mejorar la función sexual de las personas. Entonces, los motivos de la atención que se está dando, ¿no?, en salud cada vez son numerosos y más amplios. Y esto ha conllevado probablemente diversas avances, ¿no?, y dificultades en el proceso de la atención en el área de la salud y la enfermedad en general. Ahora, el fundamento básico de todo esto es la relación entre un médico y su paciente. Y entonces actualmente encontramos que entre el médico y el paciente hay una serie de intermediarios que pueden ser estructurales, que pueden ser no personas o pueden ser máquinas que de alguna forma no alteran la original ecuación que existía de la relación médico-paciente. Sin embargo, a pesar de todo esto, el eje del acto clínico, el eje del acto médico en general a nivel, ¿no?, mundial, es la famosa relación médico-paciente. Y esa es la meta o el gol estándar que ustedes tienen que aprender a desarrollar y capacitarse.
la capacidad de poder acceder a establecer, ¿no?, una relación médico-paciente que busque importante lo que se llama una alianza tanto diagnóstica como terapéutica para avanzar en el proceso de la salud y de la enfermedad de los consultantes. Por lo que es imprescindible que ustedes como profesionales médicos empiecen a valorar y aprendan a manejar esta destreza. Esta es una destreza profesional que ustedes deben aprender a tener. Y esta destreza profesional se va aprendiendo en el proceso del tiempo. Si bien ustedes van a aprender a través de la formación que les brindamos en la universidad y las experiencias que van a tener en la práctica con nosotros, es a través de su propia experiencia personal, a través de los numerosos procesos en los cuales ustedes van a ser enfrentados, donde ustedes van a desarrollar con mayor eh, especialización esta destreza, que es la destreza de desarrollar una relación médico-paciente adecuada. Por eso cuando Galeno nos dice que cura mejor quien tiene la confianza de la gente, esta es una verdad no universal. Usted, si logra conseguir en una relación médico-paciente que su paciente y su familia confíen en su experticia, en su capacidad de ayuda que usted pueda brindar, ya usted ha ganado un buen porcentaje de desarrollo en el proceso del tratamiento y el avance diagnóstico y terapéutico que usted pueda realizar. La relación profesional entre un médico o personal de salud y su paciente tiene ciertas características que la hacen especial y que la diferencian de otros tipos de relaciones profesionales. Estas características son especiales, únicas y derivan de lo que requiere la atención, que es un ser humano que solicita ayuda para que lo reparen a él mismo. Esta relación entre dos personas va a obrar como un instrumento del acto profesional en el diagnóstico y el tratamiento. Pero es importante tener en cuenta que en esta relación médico-paciente hay determinados aspectos psicológicos que siempre tenemos que tener en cuenta y estar siempre preparados y prevenidos. Y hay dos aspectos muy importantes en la relación médico-paciente que nosotros no debemos nunca olvidar. Los efectos de la transferencia y los efectos de la contratransferencia. ¿A qué le llamamos transferencia? Transferencia es la reacción emocional que desarrolla el paciente hacia su médico y que produce el desplazamiento de afectos del paciente hacia su médico o a la persona que la trata. La transferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser positiva si el paciente, ¿no?, se siente que el terapeuta es una persona agradable, simpática, que le genera un sentimiento positivo, que lo atrae y entonces está en afán de querer colaborar con él. Pero también puede generar sentimientos de transferencia negativa, que es que el médico puede recordarle a un familiar, a una persona a la cual odia, a situaciones en las cuales ha sufrido, y por lo tanto a tener una actitud, ¿no?, de transferencia negativa hacia su médico. Estas apreciaciones emocionales que el paciente desenvuelve hacia su médico son importantes que el médico lo pueda explorar y observar, porque si son aspectos positivos, puede utilizarlos para mejorar la relación o, o estabilizarla. Pero si son negativos, entonces tiene que trabajar estos aspectos emocionales que el paciente emerge espontáneamente y aparentemente sin ningún motivo o causa contra su médico tratante o contra la persona que lo quiere tratar. De igual forma que el paciente transfiere emociones hacia la relación con, ¿no?, su profesional médico, la contratransferencia viene a ser la forma como el profesional que atiende al paciente también expresa o desarrolla reacciones sentimentales o emocionales hacia su paciente, que pueden ser positivas, pero que hay que tener mucho cuidado porque pueden sobrepasar determinados límites, o pueden ser negativas y que pueden generar o bloquear la posibilidad de que usted ejerza una buena acción diagnóstica y terapéutica. Si son positivas, significa que usted está preocupado por el paciente, que tiene un sentimiento de solidaridad, de empatía, que desea ayudar al paciente, pero tiene que aprender a establecer límites.
Y el límite es que usted no puede invadir la vida personal del paciente. O sea, usted se siente que debe ayudar a su paciente, pero usted no se va a enamorar de su paciente, no va a buscarle como pareja, no va a querer tener una relación, ¿no?, emocional con ella de otro nivel que no es la relación médico-paciente. Entonces, esos, por ejemplo, son los problemas que se pueden generar con una contratransferencia muy intensa positiva. O al revés, puede que usted tenga frente al paciente una actitud, un sentimiento negativo, porque el paciente le hace recordar a alguna persona emocionalmente con la cual sufrió usted, alguna situación vivida anteriormente que fue traumática para usted, o alguna situación que hace que usted sienta rechazo para querer atender al paciente. Esas son contratransferencias negativas. Entonces también tenemos que ser conscientes qué es lo que provoca estas conductas o estas reacciones, ¿no?, emocionales, psicológicas, porque esto nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta si hay algún problema personal nuestro que también puede de alguna forma alterar la relación médico-paciente. O sea, recapitulando, un paciente puede tener reacciones de transferencia positiva o negativa. Nosotros tenemos que ver ese análisis para utilizar esta transferencia en forma adecuada para ayudar al paciente. Pero también nosotros podemos transferir al paciente sentimientos o reacciones emocionales positivas o negativas, positivas en exceso o negativas, ¿no?, que puedan impedir una buena relación médico-paciente. Y eso es natural. Es fácil que ustedes, por ejemplo, cuando empiecen a hacer sus prácticas o sus actividades, de repente algunos se sienten mejor trabajando con ancianos, otros no. Otros se sienten mejor trabajando con mujeres, otros no. Otros se sienten mejor trabajando con niños, otros no. Entonces, esos sentimientos, esas situaciones que generan la relación médico-paciente son parte muy importante que nosotros como médicos debemos ser conscientes para evaluar qué problema o dificultad personal nuestra, en el caso de contratransferencias, puede alterar, ¿no?, nuestro trabajo profesional como médicos con determinados grupos poblacionales o determinados tipos de pacientes. Y entonces también esto es importante para nosotros, el tener conciencia de que en la relación médico-paciente se pueden dar también ciertas situaciones emocionales entre el paciente y el médico. Una de las metas de la relación médico-paciente es la alianza terapéutica, que es un proceso de relación entre el médico y el paciente para que asegurar el fiel cumplimiento de todas las indicaciones, prescripciones o recomendaciones, ¿no?, que el paciente pueda realizar a través de un trato honesto que desarrolla el médico. El médico tiene que ser honesto con su paciente y brindarle la mejor información, establecerle cuáles son los límites de esa información, indicarle cuáles son las dificultades que va a tener para que el paciente tenga conciencia de cuáles son los límites en lo que el médico está trabajando con él. Muchas veces se ha encontrado que los resultados terapéuticos pobres lo que muestra es una mayor evidencia de procesos interpersonales negativos, o sea, problemas de relación médico-paciente con interacciones hostiles, desconfianzas mutuas, rechazos. Es importante, por eso es importante que la alianza terapéutica sea la meta en una relación médico-paciente. Los éxitos terapéuticos siempre están relacionados con una actitud empática, que significa ponerse siempre en el lugar del paciente, franca, decirle las cosas con tranquilidad, sintónica y honesta, hablándole adecuadamente en una relación de igualdad, uno a uno, para que el paciente acceda a la información que nosotros le estamos brindando y con un diálogo de ida y vuelta, donde el paciente y nosotros, cada uno de nosotros, trata de dar una, lo mejor que uno puede brindarle de su capacidad profesional. Por eso es cuando hablamos en la relación médico-paciente, hablamos del diálogo. El diálogo es el sustento de esta relación médico-paciente y aquí les presento los famosos diálogos de Platón. La técnica de comunicación humana descrita por Platón, ¿no?, y se basa en los aspectos filosóficos de los griegos, ¿no?, nos dicen de que la comunicación humana, ¿no?, es una situación donde surgen emociones, pensamientos y razonamientos o ideas que generan cambios positivos en las actitudes negativas de las personas, en este caso los pacientes, ya que permite tener diferentes formas de ver, ¿no?,
el problema, ¿no? En diversos puntos de vista. El diálogo no es una comunicación de un solo lado, es una comunicación de ida y vuelta que se desarrolla en un clima armonioso entre el médico y el paciente y que permite generar nuevos conceptos a partir de las ideas de ambos, llegar a consensos sin que haya despotismo y que mejoren la salud de todos los implicados. Se trata de argumentar lógicamente y convencer con argumentos sólidos al paciente evitando falsedades. El diálogo busca que el otro encuentre sus propias respuestas, o sea, cuando uno establece un diálogo, no es que uno le va a imponer al paciente sus ideas, no. Lo que uno busca es que el propio paciente, con los elementos que le vamos dando, con las opiniones e ideas que le vamos brindando, empiece a elaborar su propia respuesta. Se trata no de responder directamente, sino que hacer que el paciente ilumine el camino hacia la propia verdad, ayudarlo a dar la luz, como decían algunos, dar a luz, que el mismo paciente genere, ¿no?, la creación de las ideas. Es lo que hacía, por ejemplo, la madre de Sócrates, que era partera, dar a luz. Y entonces nos hablan de que para poder establecer un buen diálogo tenemos que hacer que el paciente aprenda a generar y desarrollar sus propios pensamientos. Esto, ¿no?, que Platón nos habla del famoso diálogo socrático, que aprendió de su maestro, es lo que nosotros utilizamos nosotros en la medicina, que es el famoso método socrático. El método socrático es aquel mediante el cual, ¿no?, mediante preguntas, el discípulo o paciente empieza a descubrir nociones básicas que se encuentran ocultas y que nosotros le vamos denominando o dando elementos para que empiece a pensar y busque ¿cómo se llama?, las verdades ocultas. Este descubrir verdades se llama mayéutica, que significa partera, o sea, dar a luz las ideas. El diálogo contribuye a que el paciente analice aspectos de su vida que van a influir en su salud y que el médico aprenda de las diversas facetas de la condición humana, donde debe ser más tolerante, debe ser más comprensivo y debe ser más asertivo. Porque cuando uno trabaja con un paciente, estará trabajando con la vida de un paciente. Entonces, uno aprende también a valorar esa capacidad que tiene el individuo o la persona en su rasgo más humano de tener que aprender a dar a luz o a eh, generar, ¿no?, nuevas ideas. Michel Balin, que es un psicoanalista, ¿no?, de la escuela psicoanalítica, escribió un libro que se llama El médico, su paciente y la enfermedad. Y es un libro de texto donde aborda con profundidad el tema del diálogo en la relación médico-paciente. Balin dice, es en la contratransferencia el núcleo relacional en el que podemos crecer al interesarnos por aprovechar los conflictos y sentimientos que emergen de nosotros, los médicos, cuando dialogamos con los pacientes. Esto es lo que yo decía los sentimientos, las emociones que el médico transfiere a su paciente. Y entonces Balin habla de la contratransferencia, o sea, de nuestras propias emociones, de los propios conflictos, de nuestra propia experiencia personal que va emergiendo cuando estamos hablando con nuestro paciente, porque a veces nos encontramos con nuestros pacientes tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a darle una respuesta a eso que ellos nos plantean como un conflicto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que valorar que nuestro acercamiento a nuestro paciente es importante y cómo nosotros podemos, ¿no?, mejorar nuestro desempeño personal trabajando nuestra propia contratransferencia. Por eso la famosa frase que también Freud resaltó mucho, conócete a ti mismo, ¿no? Esa inscripción en el templo de Delfos es clásica en el pensamiento griego, conocerse a sí mismo, ¿no? Y entonces el conocerse a sí mismo significa que nosotros podamos aprender a descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades en la interacción profesional. ¿Cuánto podemos nosotros aprender de nosotros mismos para ser agentes terapéuticos de cambio y de diagnóstico? Cada uno de nosotros tiene que aprender a madurar,
a desarrollar sus capacidades y a autoconocerse y poder intervenir adecuadamente en cualquier situaciones emergentes que se den, ¿no?, en nuestra relación con nuestros pacientes. También es importante tener en cuenta que la relación médico-paciente se puede diferenciar por diversas circunstancias. Hay circunstancias, ¿no?, que pueden hacer que la relación médico-paciente tenga determinadas características mm, diferenciales. Por ejemplo, se puede diferenciar la relación médico-paciente según determinadas circunstancias. Si uno lo establece según el ambiente donde usted realice el acto médico, según el grado de participación que el paciente tenga con respecto a la relación, según la edad del paciente, porque hay que tener en cuenta que es la edad del paciente la que puede también alterar o diferenciar la relación, y según la actitud y el estilo que el paciente y el médico asuman en la relación médico-paciente. Según el ambiente donde se realice, bueno, tenemos más o menos definido cuatro situaciones ambientales. Una situación que es el área de emergencia, la otra, la sala de hospitalización, el área de consultorios o de repente otros ambientes no programados para ser lugares de atención. Por ejemplo, en la emergencia. En la emergencia nosotros sabemos que el tiempo es oro y la necesidad de diagnosticar y tratar prontamente es importante. Nos exigen más la necesidad de tratar prontamente. El médico tiene muchos pacientes que son impacientes porque exigen atención. Y esta demanda de atención en emergencia abruma a veces a el personal que está tratando de atender estas emergencias. Este aumento de exigencias y de respuesta rápida, ¿no?, y de dar oportunidades y ser eficaces, genera también un estrés intenso en el personal que va a trabajar en estas áreas emergentes. Hay personas que les gusta trabajar bajo estrés, bajo adrenalina, dicen les gusta tomar decisiones rápidas porque hace que su mente y sus capacidades, ¿no?, se aceleren para tomar decisiones. Pero también tienen que tener en cuenta el aspecto del agotamiento, el exceso de la demanda, ¿no?, frente a la oferta. Por eso es importante siempre tener en cuenta que cuando uno va a atender emergencias, las emergencias no se atienden en forma lineal. No es que yo llegué primero y me atiendo primero porque llegué primero, no. La emergencia se atiende según la prioridad o la gravedad de la necesidad de la atención. Y podemos tener, ¿no?, cuatro tipos de elementos para definir las prioridades de atención. Tenemos el primero, que es el uno. Los pacientes pasan directamente a la sala de reanimación porque son situaciones de trauma shock y que si no actuamos inmediatamente el paciente se nos muere. El número dos es los pacientes tienen prioridad alta, o sea, deben ser atendidos prioritariamente antes que otros. El tercero, los pacientes tienen prioridad moderada, cuatro, prioridad baja, o quinto, prioridad muy baja, que generalmente significaría mandarlo a consultorio. Cuando uno trabaja en emergencia, debe evitar contagiarse con el estado de angustia, dramatismo e incertidumbre que reina en estos lugares. Entonces, una de las primeras cosas que se le pide al profesional de salud es que tiene que aprender a manejar y controlar su reacción al estrés, aprender a tener, ¿no?, elementos de seguridad que lo ayuden a fortalecerse y poder manejar en frío, porque emergencia es una situación caliente, manejar en frío las situaciones emergentes que se van dando en el manejo de una situación emergente. También es probable, ¿no?, que el personal cuando se ve muy presionado en emergencia pueda tener conductas de defensa que nosotros llamamos acting out, o sea, situaciones de escape, que consiste generalmente en explosiones de violencia ante circunstancias angustiantes que nos escapan de control. Y entonces puede ser, y hemos encontrado colegas y personal que estalla en situaciones de manejar una situación de emergencia, puede perder el control, gritar, ¿no?, amenazar, ¿no?, tratar de manejar el sistema a gritos o tomando decisiones no intensas, y esto genera de repente una reacción negativa por parte de los que están siendo atendidos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer nuestros mecanismos de defensa para saber cómo controlar
¿no? Esas respuestas explosivas que se puedan dar cuando nos sentimos abrumados por la emergencia y nos damos cuenta de que no podemos controlar o no podemos dar respuesta a todo lo que se está presentando. Y aplicar, ¿no?, elementos adaptativos que nos ayuden a pensar en frío, a ver las cosas con frialdad, a tomar decisiones, ¿no?, tratando de evitar a toda costa perder el control. A diferencia de la sala de emergencia, y vuelvo a hablar de esto de emergencia, en el Ministerio de Salud hay tres tipos de prioridades. Prioridad tipo uno, que es la prioridad de trauma shock, que significa atender situaciones de emergencia, vida o muerte. El paciente pasa directamente al área de trauma shock porque está en una situación de muerte. El segundo, el nivel 2, que es el nivel de atención eh, con prioridad, que tienes que atenderlo dentro de los 5 o 10 minutos. El nivel 3, que es el de prioridad un poco más menor, que puedes tener 15 minutos para darte tiempo para atenderlo. Y el prioridad 4, que generalmente es como si tuvieras que hacer una consulta, ¿no? Es una emergencia que más que emergencia podría ser derivado a consulta externa. Cuando estamos en sala de hospital, y acá tenemos una pintura de Van Gogh con respecto a cómo eran antiguamente, ¿no?, las salas de hospitales de los antiguos hospitales franceses, ¿no? El médico tiene más tiempo para poder entrevistarse con el paciente. Muchas veces las habitaciones en la sala de hospitalizaciones son compartidas, son amplias, son salas. Y nosotros vamos a ver que las salas amplias, ¿no?, a veces no hay individualismo o intimidad. Esto resta a veces privacidad. Por eso es importante tener en cuenta que cuando uno va a hacer una entrevista a un paciente en una sala de hospitalización, debe buscar la forma de cómo lograr un área donde el paciente se sienta tranquilo en una situación de privacidad, ¿no? Para que podamos tomar la previsión del caso y no vulnerar el derecho que tiene el paciente a que se le respete por el pudor, porque si lo vamos a examinar, no lo vamos a examinar delante de toda la gente. Tenemos que buscar un lugar donde podamos atenderlo, examinarlo, evaluarlo, ¿no? Y establecer procedimientos diagnósticos para establecer el problema que está presentando. El paciente hospitalizado generalmente se le asigna a un médico responsable, que es el que establece una relación casi personal y armónica con él, y el cual está obligado de alguna forma a poder explicarle al paciente, de acuerdo a su nivel cultural, su edad y otros aspectos, qué es lo que está pasando con él, qué es lo que está presentando, cómo es la evolución, cuál es el diagnóstico, los cambios diagnósticos, los tratamientos, y tratando de aclarar las dudas y las quejas que el paciente pueda tener con respecto al problema que lo trae para ser atendido. En tercer lugar, el ambiente de consultorio probablemente sea el lugar más cómodo para atender a un paciente, porque uno se siente, ¿no?, en un ambiente totalmente separado del resto de la gente, solamente está el médico y el paciente, y hay cierto nivel de privacidad, ¿no?, y capacidad para poder, ¿no?, comunicarse directamente con el paciente. Fuera de estos lugares de relación habitual para la relación médico-paciente y el acto médico, pueden haber otros ambientes que se generan por la necesidad de atención. Eventualmente un médico tendrá necesidad de atender a un paciente en un ambiente inusual al que normalmente está acostumbrado, como puede ser en su domicilio, en un lugar donde se ha producido un accidente o en algún área donde el paciente puede estar restringido del punto de vista de su libertad, como por ejemplo la cárcel. Entonces son ambientes no adecuados, pero que uno tiene que adaptarse para poder atender adecuadamente a un paciente. Por ejemplo, tratar de atender a una persona víctima de un accidente en lugar público no es una tarea fácil y es muy comprometedora, pero que es de alguna forma un deber humano por parte nuestro atenderlo. Aquí hay que tener mucho cuidado por los aspectos médico-legales que se pueden dar. El médico, si quiere ayudar, debe identificarse y ofrecer su ayuda y colaboración al paciente y a las familias para que ellos decidan si quieren ser atendidos o no. Nosotros no podemos forzar a la gente a que nosotros queremos atenderlo porque nos da la gana. Siempre hay que pedir permiso. Si es que hay familia o ya hay gente que pueda darnos el permiso. Si el paciente está solo, nuestra obligación como médicos y profesionales de salud es tratar de brindarles los mejores apoyos dentro de la capacidad que podemos brindar, que en este caso básicamente son los elementos del RCP, o sea,
de la reanimación y la recuperación corporal. Control de la respiración, control de la presión arterial, control de el funcionamiento corporal en general. No recomendamos hacer maniobras más allá, salvo que usted sea emergenciólogo, porque si usted es médico general, su única capacitación puede estar en ese momento solamente en los niveles del RCP, ¿no? De establecer un buen nivel de que el paciente respira adecuadamente, ventila adecuadamente y sus funciones vitales estén estables. Más allá de eso, si hacemos maniobras inadecuadas y podemos lesionar al paciente, podemos tener problemas médico-legales muy graves. Esto es importante siempre tener en cuenta. Ahora, según el nivel de participación del paciente en la relación médico-paciente, tenemos que ver que no todos los pacientes están en las mismas condiciones físicas o mentales para poder relacionarse con el personal de salud. Y entonces esto genera diversos niveles de comunicación. Y según estos niveles de comunicación podemos hablar de 4 niveles de participación del paciente en la relación médico-paciente. El nivel 00, el nivel 01, el nivel 02 y el nivel 03. El nivel 00 es en el cual el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. O sea, el paciente no está en capacidad de poder de hablarnos, de decirnos algo, porque está en una situación de extrema urgencia. Entonces, el paciente es incapaz de valerse por sí mismo, puede ser en situaciones de extrema urgencia como un shock o una persona inconsciente, en coma, y que no responde a los estímulos. Entonces, aquí el paciente tiene un nivel 00. No hay forma de comunicarnos con él. En estos casos, el médico y el personal, ¿no? O el personal de defensa y de protección civil, de defensa civil, deben asumir la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma, porque ésta no se encuentra en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Ella está en manos nuestras. El nivel 01. El nivel 01 es un nivel en el cual el paciente lo que está presentando puede estar presentando estados de intranquilidad motora con agitación. Cuando hablamos de agitación psicomotriz, hablamos de cuadros en el cual el paciente ha perdido el control, el autocontrol, ¿no? Y desarrolla una serie de cuadros de ansiedad con desorganización conductual que puede ser dañino para él o para los demás. Y que para eso se le llama cuadro de agitación psicomotriz. También puede ser en situaciones que el paciente esté presentando alucinaciones o ideas delirantes en un cuadro de psicosis, con pérdida de juicio de la realidad y peligro de dañarse a sí mismo o otras. También puede ser en cuadros de alteración de la conciencia que nosotros llamamos delirio, que son complicaciones de los procesos médicos en pacientes que están pasando, por ejemplo, por cirugía, trauma, fracturas o otras enfermedades médicas y que se ven complicadas con un síndrome que se llama de alteración de la atención, la conciencia, ¿no? Y la capacidad de interaccionar o darse cuenta de lo que está pasando con él. Igual, en este nivel 01 hablamos también de las famosas depresiones severas, donde la persona no puede reconocer partes de sí mismo. El paciente no es capaz de darse cuenta de su incapacidad, aunque esté despierto. Vigil, aunque esté despierto, usted lo ve despierto, pero la conducta del paciente o su comportamiento o esas dificultades que presenta hacen que el paciente no pueda, no sea capaz de darse cuenta de que es incapaz para poder autogobernarse o tomar decisiones. En estos casos, el personal tiene que atender al paciente aún en contra de su voluntad, porque el personal entiende que éste no está en condiciones de tomar decisiones adecuadas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de ayudar al paciente explicándole de que se le está obligando a recibir tratamiento por su propio bien y tratándolo con mucho respeto, pero con firmeza. O sea, hay que tomar decisiones porque si dejamos que el paciente haga sin control sus conductas, se va a lesionar o va a lesionar a otros. Entonces se usa la famosa frase, mano de hierro y guante de seda. Se le trata de explicar, se le trata de convencer, se le trata de ayudar, pero hay que ser firme para que evitar que el paciente se autolesione. El nivel 02. El nivel 02 es cuando nosotros tenemos un paciente que está consciente y que es capaz de colaborar con el tratamiento. Como por ejemplo, una persona que está en trabajo de parto, una persona que debe recibir una aplicación de una sustancia por vía intramuscular, un proceso agudo que está bajo evaluación,
un proceso de intoxicación donde el paciente es consciente y da datos y toma decisiones adecuadas, ¿no? Y colabora con la relación médico-paciente. En esta nivel 02, el médico asume una actitud directiva y solicita la colaboración del paciente, quien de alguna forma asume una actitud de apoyo al comando del personal que lo socorre, ya que no le queda otra alternativa, le queda alternativa de ayudarnos y someterse a la actitud directiva que nosotros le estamos pidiendo. El nivel 03 ya es un nivel mucho más amplio. La relación médico-paciente que se da con personas que acuden voluntariamente a consulta por una situación de salud no urgente. Puede ser una enfermedad crónica, un chequeo médico, ¿no? Un consejo, ¿no? De algún nivel de salud, y donde existe suficiente tiempo para que el médico y el paciente establezcan un diálogo adecuado. Este es el mejor nivel, porque nos permite que el paciente nos dé sus propias opiniones y versiones de lo que él entiende y lo que va comprendiendo. Aparte de que la relación médico-paciente se puede ver alterada por los ambientes o por el tipo de paciente que nos toca, también tenemos que tener muy en cuenta que en la relación médico-paciente el factor más importante que hay que tener en cuenta es la edad que presenta el paciente, ¿no? Cuando establecemos la relación médico-paciente. Y acá ven un cuadro, como ustedes ven acá, ¿no? De los elementos de cómo va yéndose desarrollando la vida de todo ser humano. Uno nace, ¿no? Es un bebé, va creciendo como un niño, va siendo preescolar, se vuelve adolescente, ¿no? Pasa a la adultez joven, ¿no? A la adultez madura, al desarrollo profesional y el desarrollo familiar, ¿no? Y poco a poco va bajando, descendiendo, conforme avanza la edad, en procesos de deterioro por la edad o cambios normales que se presentan en el proceso de la edad y que llegan, por fin, a la situación de la edad dorada y, por supuesto, el término de la vida. Este es el proceso normal del desarrollo de la vida humana. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con cada uno de nuestros pacientes en el nivel que le corresponde a su edad. Por eso la edad es un factor que influye de manera muy importante en la relación médico-paciente. No es lo mismo entrevistar a un paciente niño, de hacerlo con un adolescente o de comunicarnos con un adulto. Por ejemplo, la relación médico-paciente con niños. El primer contacto que uno establece cuando va a atender a un niño es el contacto con los padres o la persona que hace las veces de su representación. Es con ellos y a través de ellos con que se inicia la relación médico-paciente. El niño depende de los padres para adaptarse y superar su enfermedad. Si los padres son incapaces de afrontar con serenidad la situación que el niño tiene de estrés, este niño tardará más en reponerse del trauma psicológico que supone, ¿no?, la situación de salud o enfermedad que pueda presentar. Por eso es muy importante que el primer contacto con un niño sea con los padres. Tenemos que fortalecer a los padres, ayudarlos a que ellos, ¿no?, manejen con serenidad, con tranquilidad y que nos ayuden a nosotros a que el niño aprenda a aceptar este proceso de estrés como una situación temporal y podamos evitar el trauma psicológico que la enfermedad pueda desarrollar en el niño y generar un síndrome postraumático posterior. Ahora, hay que tener en cuenta que hay diferencias entre los niños. Por ejemplo, y ustedes lo van a aprender cuando hagan los cursos de pediatría. En el desarrollo del niño durante sus primeros años hay diferencias en su forma de interaccionar con las personas. Por ejemplo, los lactantes menores de 7 meses no suelen diferenciar la situación de una hospitalización o una consulta. Por lo tanto, estos bebés no se angustian cuando ven personas y ambientes extraños y cuando la separación de mamá o de papá es breve, no les afecta tanto. Entonces, por eso es que muchas veces sucede que uno puede levantar un bebé menor de 7 meses y el niño no va a llorar, no va a protestar, no va a decir nada y se deja llevar incluso sonriente, se deja llevar por la persona extraña que lo pueda levantar. Este es un factor que siempre ha generado problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estos niños menores de 7 meses? Generalmente un trato físico cálido, tierno, delicado,
porque ellos no entienden todavía un lenguaje simbólico, ellos no pueden hablar. Y entonces es ocioso tratar de hablar un diálogo lógico con un niño a esta edad de menor de 7 meses. Cuando ya tiene 8 meses, sí, el niño lactante de 8 meses ya reconoce quién es papá, quién es mamá, quién es la persona más cercana de la familia y reconoce quién es amigo y quién es extraño. Y por eso los niños mayores de 8 meses sí, cuando ven personas extrañas, lloran y se quejan. Entonces, después de los 8 meses, el lactante ya nota los cambios de ambiente, extraña a sus cuidadores habituales, se inquieta cuando queda con personas que no conoce, cuando pasa a ambientes desconocidos. Y esa ansiedad de los 8 meses para adelante se expresa a través del llanto y los gritos. Y entonces el niño generalmente cuando ve a algún extraño se prende de su mamá o de su papá y es su mamá o su papá son sus famosas islas de seguridad que lo protegen. Se prenden a su falda y no quieren separarse. Por eso es importante tener en cuenta esos aspectos porque cuando usted quiere hacer una evaluación con un niño mayor de 8 meses necesita tener la presencia de un padre que le ayude a que el niño colabore en el proceso de la atención. Entre el año y los 4 años, el niño manifiesta intranquilidad y otras alteraciones emocionales cuando se le hospitaliza. Y cuando veamos pediatría vamos a encontrar pues de que los niños menores entre menores de 4 y mayores de 1 año sufren la hospitalización. Y entonces por eso es que en esa situación de necesidad de hospitalizar al paciente por algún proceso que presenta, hace de que nosotros tengamos que buscar el apoyo de la madre o del padre en el proceso de hospitalización. El niño, como tiene incertidumbre y no tiene comprensión, presenta una limitada capacidad de razonamiento. Solo la presencia física o las palabras de la madre o del padre son los medios más efectivos para poder controlar y calmar a estos pacientes. No hay otra. Por eso es que en hospitalizaciones de pediatría muchas veces se ha recomendado la presencia de los padres cercana al niño para que el niño pueda sentirse seguro, calmo y no presente conductas de angustia. Es importante tener en cuenta también que para los niños, toda situación que afecte su imagen corporal física es traumática. Y entonces siempre tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Operaciones, quemaduras o lesiones severas son especialmente traumáticas para niños y van a generar cuadros de estrés postraumático en adultos. Cuando se presentan estos aspectos que afectan la integridad física del niño, las pesadillas son frecuentes en ellos. Las reacciones emocionales como náuseas, vómitos, diarreas, cólicos, golpes de calor o frío, temblores, calambres, fiebre, ¿no? Enuresis o encopresis son frecuentes. Y nosotros tenemos que estar preparados para lidiar con estas reacciones que los niños presentan cuando se ven afectados en su imagen corporal. Por eso la unidad de quemaduras, por ejemplo, la sala de operaciones, no son áreas donde se intenta mucho tratar de trabajar esto para que el niño no se adapte fácilmente al hospital. Ahora, es importante tener en cuenta que estas situaciones psicológicas traumáticas van a afectar la personalidad del niño en el futuro y pueden provocar discapacidades, ¿no? Postraumáticas en el desarrollo de su propia persona. Por eso hay que evitar y prevenir el desarrollo de cuadros de ansiedad aguda y de cuadros de ansiedad post-trauma crónicos que pueden afectar la vida de las personas. Por eso nuestros aliados siguen siendo los padres a los cuales nosotros les tenemos que ayudar a que logren facilitar información para que sus hijos puedan entender, que le expliquen de manera muy sencilla de qué se trata la enfermedad. Nosotros por eso utilizamos a los padres como intermediarios en la interacción con el niño, porque si no tenemos el aval de los padres, los niños no nos van a aceptar. Lo más importante y efectivo siempre cuando usted está frente a un niño es animarlo a que el niño hable, y que hable de todos sus temores, de sus fantasías de abandono, de sus dolores, de sus sentimientos de culpa y otros sentimientos negativos que el niño puede estar presentando a raíz de verse afectado por alguna patología, ¿no? Médica. Por eso es que nosotros como médicos tenemos que aprender habilidades. Los que se van a dedicar a pediatría, por favor,
necesitan aprender a dibujar y a hacer juegos, porque esos son los medios a través de los cuales nosotros vamos relacionarnos con los niños. Es necesario, por eso, si usted trabaja con niños, utilizar en el consultorio lápices de colores, papeles, juguetes, porque se debe animar al niño a que exprese y sus angustias a través de estos elementos. Por ejemplo, los títeres pueden ser un buen vehículo de diálogo en la relación médico-paciente entre el médico y el niño. Y con el títere podemos explorar las angustias y sentimientos negativos que el niño está presentando. Y esto se puede improvisar. O sea, con diverso material uno puede improvisar estos elementos. Por ejemplo, unos guantes quirúrgicos nos pueden servir para, ¿no? Utilizarlos como elementos de diálogo. Los pintamos, le ponemos una cabecita y lo hacemos hablar y conversamos con el niño a través de eso. Es importante que que el médico también dialogue con los padres del niño y les permita a los padres también expresen sus miedos, sus culpas, sus tristezas y dudas, porque ellos también sufren. Cuando el niño sufre, el padre también sufre. Y nosotros tenemos que trabajar esto para lo que necesitamos que los padres se fortalezcan, poderlos orientarlos, consolarlos, y que estén en condiciones de que ellos nos ayuden a lidiar con los problemas derivados de las emociones que los niños van a presentar por sus enfermedades. Si los padres están, se los podemos capacitar, los podemos fortalecer, los podemos ayudar para que ellos nos sirvan como elementos para apoyar la recuperación del niño, eso es un paso muy importante en el aspecto de la atención. Es importante también tener en cuenta que así como en emergencia pueden salir situaciones explosivas por el estrés del trabajo, también nosotros, los que trabajamos a veces con niños, podemos desarrollar mecanismos de negación y represión para controlar las emociones negativas o nuestros sentimientos emocionales que nos hacen sufrir, el dolor y otras cosas más. Los mecanismos de negación y represión, ¿no? Para el médico o para el personal, ante una situación dolorosa que el niño puede estar sufriendo, puede ser una respuesta frente a situaciones de evitar sufrimiento. Todo el mundo se queja, por ejemplo, que en emergencia el personal es muy frío. En emergencia el personal es frío, responde seco, ¿no? No expresa emociones. Pero lo que pasa muchas veces es que hay tal sufrimiento, dolor en el personal por ver tantas situaciones dramáticas, dolorosas, que como quien dice, el cuero se pone duro y tratan de evitar a toda costa expresar emociones. Igual sucede cuando atiendes un niño. Puede que frente a la atención de un niño sufriendo, el equipo profesional tiene que trabajar su propia ansiedad del sufrimiento de estos niños y que le provocan, ¿no? Una sensación dolorosa a ellos mismos, tristeza, una sensación de que cómo poder ayudar a un niño en estas circunstancias. Y entonces tenemos a veces que usar mecanismos represivos, reprimir nuestras emociones o negarnos a aceptar determinadas cosas para poder trabajar adecuadamente. La solución más corriente era adoptar una actitud de alejamiento clínico, separar los aspectos emocionales de la enfermedad y su tratamiento en lo que afecta al paciente y al que atiende. Por eso es que en estas circunstancias a veces el enfermo y su afección son tratados en forma objetiva. Los sentimientos, los impulsos subjetivos, los dolores que sufrimos nosotros, el personal, por ver sufrir a este niño, son reprimidos. Tratamos de reprimirlos para que no altere la forma objetiva en que debemos atender a un niño en un estado de sufrimiento por algún proceso de enfermedad. Y entonces el personal, al bloquear sus emociones, se concentra en lo objetivo y lo subjetivo se minimiza para que podamos ayudar mejor a nuestro pequeño paciente. Pubertad o adolescencia. La relación médico-paciente con adolescentes, ¿no? Que pueden estar en capacidad intelectual para comprender la información médica, no es fácil, no es fácil, se los digo por experiencia personal. Aunque ellos están, ¿no? Maduros, aunque ellos están maduros físicamente e intelectualmente, no siempre están maduros emocionalmente y tienen tendencia a ser inestables en su forma de reaccionar frente a las comunicaciones que nosotros le demos. Al adolescente le molesta que lo traten como un niño, pero también el problema es que si lo tratas como adulto no responde con el mismo nivel.
Por otra parte, de los 14 a los 17 años, el adolescente tiene tendencia a tener conflictos con las figuras de autoridad y los médicos somos autoridad. Entonces, los adolescentes de 14 y 17 años generalmente están, ¿no? Tratando de pelearse con los padres o pelearse con los que representan los niveles de control, ¿no? Social. Los médicos, el personal policial, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas de autoridad, ellos tienden a oponerse a las órdenes de los mayores. Por eso es inteligente que el médico intente, antes de imponerse o decir yo soy el médico y quiero que me hagas caso, que el médico intente buscar una buena alianza, evitando no ordenar, sino buscando que el paciente llegue a las mismas conclusiones y apoye las conductas que el médico le quiere ofertar. O sea, hacerlo pensar al adolescente para que él elabore las propias respuestas o resultados que tiene que tomar. Después de los 18 años, normalmente, y eso en todas las sociedades, el adolescente llega a un nivel de madurez donde sí acepta mejor las sugerencias del personal y por lo tanto puede colaborar mejor en los aspectos de prevención, diagnóstico o tratamiento. Luego de los 20 años es menos oposicionistas. Las personas jóvenes de 19 a 20 ya se oponen menos a las decisiones del personal y toleran más las órdenes que el médico le pueda brindar. Ahora, es importante que ustedes entiendan que lamentablemente la mayor cantidad de problemas de trastornos mentales se inician justo en la adolescencia. Y entonces en esta etapa de la adolescencia es donde ustedes como médicos tienen que tener todos los sentidos puestos, estar pendiente de los cambios y alteraciones psicológicas de estos pacientes a fin de poder detectar tempranamente el desarrollo de una enfermedad mental. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿no? Es una enfermedad de adolescentes, comienza aproximadamente a los 13, 14 años de edad. Es allí donde empiezan la mayor cantidad de pacientes a emerger los síntomas de esquizofrenia. Y si uno lo detecta tempranamente y da diagnóstico y tratamiento temprano, va a limitar el proceso de la enfermedad y evitar el deterioro. Por supuesto, hay diferencias de tipo sexual en el sentido de que primero debutan los varones más que las mujeres. Los varones debutan más temprano, 13, 14 años. Las mujeres debutan más tardíamente, 15, 16, 17, 18, 20 años. Entonces, es importante frente a eso tener en cuenta cómo evitar o detectar tempranamente un proceso. Ahora, aparte de que hemos visto entonces que la relación médico-paciente tiene que ver con el ambiente donde se desarrolla, que tiene que ver con el tipo de pacientes que se nos presenta y la capacidad de tomar, de poder entender o tomar decisiones, con la edad que el paciente elabora o presenta y que puede, ¿no? ayudarnos, facilitarnos o complicarnos el proceso, tenemos que tener en cuenta también características especiales que pueden presentar, ¿no? el paciente y también, por supuesto, el médico tratante. Empezamos primero, ¿no? con los estilos de relación médico-paciente según los estilos y la actitud del paciente. Frente a esto vamos a tener una serie de formas de presentación de nuestros pacientes. En la mayoría de los casos, todos sabemos que los pacientes asumen una actitud adecuada y colaboradora, pero no siempre es así. Podemos tener el paciente hostil, ese que parece un Doberman mostrándonos los dientes y queriéndonos morder. Este tipo de paciente es un paciente al cual nosotros tenemos que estar preparados porque siempre se nos va a presentar en algún momento de nuestra vida. La hostilidad puede ser verbal, pero también podría ser también, ¿no? Física, y hay que estar preparado para defendernos. O sea, no agredir, solamente defenderse. La hostilidad puede ser en forma de descalificaciones y sarcamos, o insultos o amenazas. Y en algunas oportunidades puede llegar el paciente hasta ser violento. Por ejemplo, un paciente que llega y quiere que lo atiendan inmediatamente y no tolera la espera, no tolera que se le diga, espera un momentito, ya lo vamos a atender. Estas situaciones se suelen presentar en mayor cantidad en las emergencias, porque la persona está alterada y quiere una atención rápida. Puede ser que este paciente esté bajo los efectos de alcohol o drogas, y esto lo hace mucho más peligroso, porque pierde el control y puede agitarse emocionalmente. Puede ser también que la actitud hostil del paciente esté relacionada con un proceso de trastorno mental.
Podría ser, por ejemplo, un trastorno esquizofrénico agudo, un cuadro bipolar agudo maníaco, un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo o un paciente con un cuadro de ansiedad aguda y que se presentan en esta forma expresando agresión. O también puede ser que esta actitud hostil sea parte de la forma de ser del paciente, su forma de funcionar y su forma de ser como persona. Cuando uno tiene un paciente hostil, ¿qué es lo importante? Primero, mantener la calma. Nunca pierda el control, porque si usted como médico pierde el control, perdió, ya perdió todo. El médico debe mantener la calma a pesar de que el barco se está hundiendo. Invitar de forma educada, con el tono bajo, sin confrontación, a que el paciente logre autocontrol, asegurándole que va a ser tratado adecuadamente y con todo el respeto y la solicitud adecuada. Es totalmente inadecuado ponerse a pelear y a discutir con el paciente. Si el paciente le grita y usted le va a gritar, si el paciente le dice A y usted le va a decir B, perdió. No va a poder hacer nada. Va a perder el tiempo y no va a poder avanzar en la atención y la solución del problema que el paciente puede estar presentando. No confrontar. Primera lección que todos debemos aprender como médicos. Nunca confrontemos con un paciente por más que tengamos ganas de matarlo, porque nos insulta o nos pone mal o nos ridiculiza. No. Usted tranquilo, sereno y tómese las cosas como que de que viene. Es una persona que tiene pérdidas de la capacidad para darse cuenta, entonces tómelo así, tómelo que es la persona que no está en condiciones de poder responder, ¿no? En una forma lógica. El segundo tipo ¿cómo se llama?, de paciente que podemos tener son los famosos pacientes manipuladores o simuladores. Aquellos que vienen pues buscando algún privilegio, por ejemplo, que le demos descanso médico, les declaremos una incapacidad para gozar de algún beneficio estatal, ¿no? O que salga de algún enredo, por ejemplo, un problema familiar, un problema social o un problema de repente con la justicia, o pacientes que están en búsqueda de psicofármacos para aumentar su consumo de drogas, ¿no? Y que presentan su caso con características muy especiales, o sea, le tratan a ustedes de darle o impresionarlos para que usted los atienda en una forma prioritaria. Se debe evitar, cuando hay estas situaciones de un paciente que nos manipula o simula, evitar comprometerse en actos deshonestos. Por ejemplo, doctor, necesito algo para dormir, ¿me puede recetar pues unas 30 tabletitas de clonazepam? Pues usted sabe, yo necesito dormir y usted me lo puede recetar, hágame una recetita. No vaya a ser que sea un paciente que sea adicto a las benzodiazepinas y está buscando beneficiarse con una receta que usted le va a autorizar. O por eso siempre hay que evitar comprometerse en actos deshonestos, ¿no? Doctor, fírmeme esto y le doy alguito, pues usted sabe, ¿no? Yo le doy algo para que usted me dé el descanso médico. Eso es antiético. Debemos asumir una actitud muy profesional, ¿no? Para que no haya lugar a situaciones equívocas que el paciente no genere y demande o se beneficie. El paciente dependiente. Hay también pacientes que llegan, ¿no? Y que no pueden tomar o comunicarse adecuadamente por sí mismos. No toman iniciativa para nada. De repente consultan por cosas insignificantes y no consultan por las situaciones más importantes. Son aquellos que regresan al consultorio frecuentemente a solicitar consejo para todo. Doctor, me he peleado con mi enamorada, ¿qué hago? Doctor, mi mamá me maltrata, ¿qué hago? Son personas que generalmente generan una situación de inseguridad. Son inseguras. Y por eso se le llama dependientes, o sea, no pueden tomar decisiones propias, esperan que otros no le orienten o les ayuden a tomar decisiones por ellos. En primer lugar, en este tipo de pacientes no es conveniente rechazarlos, ni tampoco tildarlos de fastidiosos. Ya viene el cargoso este que siempre se está quejando. No, es importante ayudarlo a que el propio paciente asuma la conciencia de que esta actitud que él toma no lo debe llevar a que tome sus decisiones adecuadas, y que aprendan a tomar decisiones y que confíen en ellas y a su vez ya aceptan que también se pueden equivocar. Todos tenemos derecho a meter la pata porque es parte de la vida del ser humano. Los seres humanos no somos perfectos. El paciente seductor. Y aquí viene la fantasía de los médicos, ¿no es cierto? ¿Quién no le gustaría tener pues un paciente que le enamore?
que le diga que es lo mejor, que le atrae, que le gusta y todo lo demás, se llena el ego emocional y personal de uno, pero este es un riesgo. El tener un paciente seductor es un peligro público número uno. La tendencia del paciente seductor es a coquetear con las personas de cierto prestigio y por supuesto, nosotros los médicos no estamos ajenos a esta circunstancia. Y entonces los pacientes seductores usan vestidos, posturas, lenguajes o mímicas que nos provocan, que nos tratan de enamorar, conquistar, coquetear. Aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, muy importante. Evite sucumbir a los intentos seductores. No establezca una relación de enamoramiento, flirteo, ¿no? Porque eso altera la relación médico-paciente. Tiene que usted que adoptar una actitud no brusca, pero sí seria y respetuosa, pidiéndole siempre al paciente respeto, aclarándole que no, las intenciones de su comportamiento no son adecuadas y ofreciéndole una atención meramente profesional, nada más. Eso de salir atender a un paciente y después salir con ella a citas y otras cosas más, no es lo más adecuado en una relación médico-paciente y se genera una alteración, ¿no? Y una patología en la relación entre médico y paciente. El paciente obsesivo. ¿Quién no se ha encontrado con un paciente, no? Que viene con un papelito y le trae toda la información de lo que está presentando. Y entonces le trae los datos de su enfermedad, los síntomas, quiere informar del más mínimo síntoma. No, por insignificante que sea, es obsesivo por darle toda la información. Ya que piensan que si no le dan la información adecuada, sienten que no van a ser bien diagnosticados. Por lo que se la pasan contando y repitiendo las molestias con bastante detenimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no, si bien tienen derecho, ¿no? Y exigen del médico que les explique minuciosamente todo lo relacionado con su enfermedad y tratamiento, hay que tener mucha paciencia, santa paciencia con estas personas. Evitar, eso sí, no los apure en su discurso, no los presione, porque ellos se van a dar cuenta cuando usted los rechaza. Usted trate de tomar una actitud tranquila, decirle, sí, muy bien, deme la información que usted me está brindando, vamos a tratar de darle lo mejor de lo que, aclararle de todo lo que usted desea, pero siempre poniendo este punto. Si se demoran demasiado en dar información, usted les puede pedir que, ya que no hemos terminado de ver todo esto, en la próxima consulta podemos seguir hablando del problema. O sea, sí pueden terminar una entrevista, cortarla y darle la propuesta de que la próxima consulta van a seguir tomando en cuenta sus opiniones. Es importante por eso que el médico siempre ponga una actitud serena, tranquila, amable, cálida y evitando a toda costa el rechazo. No rechace a sus pacientes. El paciente dramático, ¿no? El paciente dramático es aquel que exagera la expresión de sus emociones y entonces su mímica, su rostro, su voz, ¿no? Expresan esta situación emocional y tratan de conmover al médico, ¿no? Se angustian, como que se vuelven teatreros, ¿no? Parecen teatrales, afectados, generalizan, sobreactúan y exageran la expresión de su, de sus informaciones. Es importante una cosa, el médico no debe contagiarse con el drama del paciente. La serenidad es importante, que es lo mismo que se recomienda cuando uno está en emergencia. Cuando uno llega a emergencia, la emergencia a veces viene traumática, sangrando, ¿no? Con una situación tal de que hasta el médico se puede, ¿no? Asustar y entonces se puede contagiar con la ansiedad del paciente que busca ayuda. Cuidado. Igual que en emergencia, uno tiene que estar sereno y frío. No frío en sí, sino sereno, amable y tratando de disminuir ese contagio emocional que el paciente le quiere dar. El paciente desconfiado, que también es una buena cantidad de pacientes que tenemos, es aquel que es suspicaz, que no quiere hablar mucho con el médico, le da poca información. Y cualquier indicación que el médico le da siempre está con recelos. Son muy observadores, muy calculadores, ¿no? Y miden siempre lo que dicen o hacen. Son muy sensibles a las críticas. Piensan que uno los está censurando.
son difíciles de enganchar en la relación médico-paciente en la alianza terapéutica. Pero cuando usted los engancha, son los mejores defensores de su trabajo de usted, porque van a defender, aunque usted cometa errores, el paciente desconfiado que logra establecer una buena relación médico-paciente lo va a defender continuamente. Hay que tratarlo con mucha prudencia, con paciencia, con tolerancia, con sutileza. Siempre señalar que, sí, señor, estoy dándome cuenta que todavía usted tiene cierta desconfianza para poder trabajar entre conmigo. Le pido por favor que confíe, ¿no? Porque eso es importante para que usted pueda mejorar más rápidamente. O sea, levantar siempre alianzas, mostrarle la posibilidad de establecer una relación terapéutica adecuada. Paciente pasivo-agresivo. Algunos dicen que los pacientes pasivo-agresivos son los pacientes nacionales, típico peruano, ¿no? Son pacientes que agreden con su pasividad. ¿Por qué? Porque el médico le da indicaciones y el paciente no las cumple. No cumplen con las indicaciones o les sabotean en la terapeuta o se quejan de los efectos de los medicamentos y los dejan de tomar. Dicen que no sirve el tratamiento y apenas han tomado 1 o 2 días el medicamento y siempre tienen una excusa para sus actos pasivo-agresivos. O sea, tiene una actitud pasiva, pero por lo bajo le está agrediendo a usted, le está chancando. Los dejan al médico desarmado, ¿no? El cual empieza a tener problemas porque no sabe qué hacer y termina a veces disgustándose o queriendo rechazar al paciente. ¿Por qué la actitud del paciente es precisamente esta? Pues boicot y boicot pasivo. Es importante que el médico no haga patente el disgusto delante del paciente, tampoco el rechazo, tampoco debemos agredirlo. ¿Por qué? Porque si el paciente viene a nuestra consulta, es que por algo está viniendo, de repente se está sintiendo algo, pero no lo quiere reconocer. A ellos hay que señalarles siempre que si no colabora con el tratamiento, su proceso va a ser más lento, más prolongado y más costoso. Y eso también afecta a su bolsillo. El paciente indiferente. El paciente indiferente es aquel que parece que siempre está en las nubes, ¿no? Usted está conversando con el paciente y el paciente parece que estuviera pensando en la inmortalidad del mosquito, como si no le interesara la consulta. Esto debemos nosotros tomarlo con mucha tranquilidad y no angustiarnos, porque probablemente no tenga que ver con nuestra conducta de relación con el paciente, sino que tiene que ver con el propio paciente. Aquí es importante elaborar y descubrir si el problema es la personalidad del paciente, los problemas que está generando, o si ya está presentando algún síntoma o trastorno mental, ¿no? Que no nos estamos dando cuenta. El paciente ficticio o el paciente que inventor de situaciones. El paciente ficticio es aquel que inventa enfermedades que no tiene para buscar ser atendido como paciente y ser explorados, incluso algunos hasta quieren ser operados. Este es el famoso síndrome de Munchausen, ¿no? Personas que quieren, ¿no? Se comprometen, ¿no? A querer ser atendidos como pacientes e ingresar a una institución para ser atendidos como pacientes. O sea, son atendidos, son explorados, a veces operados y luego se pierden. Y no volvemos a saber de ellos hasta que algún colega de otro hospital nos comenta que tuvo un paciente semejante al nuestro que también perdió el rastro. Entonces, son pacientes que disfrutan, ¿no? Haciendo el papel de enfermos, les gusta ser enfermos. A esto se le llama el famoso síndrome de Munchausen, evocando al varón famoso en el siglo XVIII, porque le gustaba contar aventuras con detalles fantásticos, por ejemplo, ¿no? Que una vez viajó llevado por un grupo de aves, ¿no? Viajando por el cielo, había atado a un grupo de aves, ¿no? O patos, y fue elevado al cielo y llevado a través de la distancia, lo cual es absurdo, ¿no? Porque es difícil que una bandada de patos pueda llevar a un ser humano. Pero este es parte de los famosos detalles fantásticos del varón de Munchausen, que le gustaba inventar muchas cosas. Por lo tanto, resumiendo, estas actitudes y estilos y maneras que acabamos de describir se pueden presentar solas o combinadas. Podemos tener un paciente dramático manipulador o un dependiente seductor o un obsesivo desconfiado. Pero es importante que ustedes vayan preparándose para manejar este tipo de situaciones y
tomar la decisión adecuada de qué actitud tomar frente a este estilo de funcionamiento de nuestros pacientes. Por eso es importante que el médico debe ser flexible, amplio, sereno, permeable, perspicaz y comprensivo para adaptarse a cada circunstancia. Los médicos no podemos ser rígidos, duros o impacientes. Esto funcionaba antes, ahora ya no. No tiene uno que adecuarse a las diversas situaciones que se van presentando, a las diversas dificultades que se presentan en la relación con un paciente y a tratar con éxito, ¿no?, la solución del problema del paciente enfermo. Ahora nos vamos al lado nuestro, el estilo de los médicos. Y tampoco somos cosa de otro lado, ¿ah? Nosotros también tenemos nuestro estilo de acción. Algunos van a aprender algunos de estos estilos. Si lo asumen con conciencia y buscando lo mejor de los estilos, esto les puede ayudar en su carrera profesional. No es que existan malos estilos, hay que saber utilizar los estilos de los médicos en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Tenemos el paternalista, ¿no? El que trata a los pacientes como si fueran sus hijos, ¿no? Y dicen: "Mire, el paciente es un niño, pues no sabe nada, yo sé todo, yo soy su papá, él tiene que obedecerme automáticamente y me impongo". El despreocupado, aquel que atiende a su paciente, pero no sigue un proceso adecuado, ¿no? Es un poco, se pierde la atención fácilmente, no le presta atención adecuada a la forma como debe establecer la relación con su paciente. Y entonces parece una persona desordenada, incapaz de poder asumir responsabilidades. El alarmista, aquel que cuando usted está haciéndose tratar por un cuadro, empieza a decirle: "Ah, pero usted puede tener esto, y si le da esto, le va a dar esto, y de repente puede terminar así, o puede", y usted que va por atenderse de repente una lesión en la piel, termina angustiado porque el doctor le ha dicho que probablemente puede tener cáncer de piel, el alarmista. O el moralista, ¿no? El moralista es aquel que le dice, pues, a usted: "Oiga, usted tiene una enfermedad venérea, pero ¿para qué se mete a eso, pues? Usted debería tener su esposa, casarse, ¿para qué se va a los bulines?". Aquel que está buscándole, ¿no?, controlar su vida moral, cuando la vida moral es personal de cada paciente. Cada paciente tiene su vida y su capacidad de tomar sus propias decisiones y tomar sus propias, actitudes y equivocarse o no, depende de él. El juez. Aquel que siempre está buscando culpables. La culpa de su mamá porque lo crió mal. La culpa es de su esposa porque lo sobreprotege. La culpa es de su hijo porque no le hace caso. Entonces, a veces hay personas, médicos, que funcionan como jueces. El chismoso, ¿no? También tenemos eso también. Mire que las mujeres y los varones tenemos tendencia al chisme, pero los varones somos los más chismosos de todos. Y siempre estamos, ¿no?, contando cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, estamos hablando con nuestro paciente y se nos sale un chisme. Tengo un colega que ha tenido 2 esposas, que se ha salido con ala, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el estilo de la relación médico-paciente, pero que algunas personas disfrutan, ¿no?, comprometiendo estos elementos en su, proceso de atención. El policía, aquel que siempre quiere, ¿no?, poner normas, leyes y restricciones. Si usted tiene diabetes, no puede tomar azúcar, entonces cero azúcar, no toma nada, ¿no? Y pobrecito que usted que me esté tomando algo de azúcar, sea el policía. El catedrático, aquellos que le gustan la docencia, pero de repente en la relación médico-paciente usted debe preocuparse por el paciente y no por darle una cátedra non plus ultra de todos los procesos que tiene el paciente y las características de su enfermedad, de los procesos que va a tener a través del tiempo y todo lo demás. Es como hacer una cátedra, una clase universitaria a un paciente. El indeciso, aquel que no está siempre dudando entre tomar una actitud u otra actitud, un examen, otro examen, una terapéutica y otra terapéutica. El todo, aquel que no se cree la última chupada del mango y entonces, ¿no?, él opina y su opinión es non plus ultra. Todo otro colega que diga lo contrario, no sabe, es incapaz o tiene pobre capacidad intelectual. El deshonesto, que también tenemos estilos médicos deshonestos, aquellos que buscan, ¿no?, engañar, conseguir algún beneficio a través de su actividad o práctica
médica. El inexpresivo. El inexpresivo es aquel que tiene dificultades para poder expresar emociones o empatía. Este es algo que nosotros, si lo tenemos que trabajar, porque tenemos que responder emocionalmente a las demandas emocionales que nuestros pacientes nos presentan y darles un proceso de atención cálida, adecuada, ¿no? Para que el paciente se sienta acogido. Y por supuesto, otros estilos de médicos. Voy a hablar ahora, voy a pasar a ver algunos estilos de médicos no específicos. El modelo paternalista. No, es el más frecuente, el que hemos visto también muchas veces en la televisión, en las famosas películas de los médicos antiguos, ¿no? El modelo paternalista, donde el médico era la eminencia, ¿no? Tenía todo el conocimiento médico del mundo, y el paciente, pues pobrecito, no sabía nada. En una relación se supone que el médico sabe más, ¿no? Y por lo tanto será este quien prescribe el tratamiento y se espera que el paciente lo cumpla sin preguntar. Y entonces, en este modelo paternalista, el médico a veces puede decidir omitir la información cuando crea que eso es lo mejor para el paciente. Muchos le llaman a este modelo el modelo autócrata, porque el médico es quien realiza la mayor parte de las preguntas y es el que domina o controla la entrevista. Y acá tenemos la figura, pues que es cómica, ¿no es cierto? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues, básico, pues. Usted está con hambre, está con sueño y está con sed. Eh, esa actitud del médico, ¿no? ¿En qué circunstancias el rol de médico paternalista sí funciona? En situaciones de emergencia, donde el médico tiene que tener el control absoluto y tiene que tomar decisiones que pueden ser de vida o muerte y no puede esperar a deliberar o preguntar, tiene que tomar decisiones. El modelo paternalista funciona muy, muy bien en estas circunstancias en situaciones de trauma shock, donde uno tiene que tratar de salvar la vida del paciente. También puede funcionar este modelo en pacientes que se sienten abrumados por su enfermedad y les reconforta que un médico pueda tener el control de ello y pueda tomar las decisiones más adecuadas para él. Este es el modelo que funciona bien en estas circunstancias. El modelo informativo. El modelo informativo es el modelo en el cual el médico da información, le da todos los datos libremente al paciente y el paciente no debe elegir de esa información lo que a él le conviene. Por ejemplo, yo estoy atiendo a una paciente con un cáncer de mama y le explico todos los procesos que tienen que ver con el origen, el desarrollo, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento y las posibilidades terapéuticas al paciente. Se le estoy dando información al paciente para que él vea qué es lo mejor que le conviene, ¿no? hacer. ¿En qué circunstancias es adecuado la información? En lo que se llama consultas únicas, donde generalmente uno es un especialista, no hay una relación continua con el paciente y el paciente viene a consulta especializada y va a regresar a los cuidados de su médico conocido, que lo trata a él personalmente. Entonces, en esas circunstancias, ser un médico informativo es importante porque uno le debe dar la mayor cantidad de información al paciente para que él tenga la capacidad de entender lo que está pasando con él. Este es el mejor momento. El modelo interpretativo o el médico con estilo interpretativo son aquellos en los cuales el médico ha llegado a conocer a sus pacientes muy bien. O sea, saben cómo es la vida de su paciente, su familia, los valores, sus esperanzas y aspiraciones. Y bajo esa circunstancia, entonces estos médicos son más capaces de hacer recomendaciones que tengan en cuenta las características particulares del paciente. Es lo que se llama hacer una toma de decisiones compartida. O sea, uno le interpreta al paciente y le orienta a tomar decisiones compartidas porque uno sabe cómo funciona el paciente o cómo funciona su entorno o cómo funciona su estructura familiar o social. En este modelo, el médico no abandona la responsabilidad de tomar decisiones, pero es flexible y está dispuesto a considerar alternativas con el paciente. Le plantea usted las alternativas al paciente y lo va orientando para que tome las decisiones más adecuadas. ¿Sí? O sea, usted le interpreta lo que él puede estar buscando. El modelo deliberativo.
que es un movimiento que nació hace poco, ¿no? Con el famoso Patch Adams, basada en que el médico actúa como un amigo o como un asesor del paciente y no solo le presenta la información, sino que le recomienda activamente alguna decisión. Ese es el modelo deliberativo, que es interesante porque conlleva el hecho de que el médico atiende al paciente como si fuera a sí mismo, como una persona completa y humana. Y en este modelo deliberativo uno le presenta la información, pero también puede tratar de ayudar al paciente a que tome una actitud más activa frente a una determinada acción. Son aquellos médicos que esperan modificar de repente una conducta perniciosa. Por ejemplo, intentar conseguir que sus pacientes dejen de fumar o que pierdan peso o que dejen algún tipo de dependencia. Entonces, el médico se vuelve amigo y lo ayuda a tomar las decisiones que lo ayuden a salir del problema. Ahora, es importante tener en cuenta que estos modelos son guías para la relación médico-paciente. Ninguno de estos modelos es superior al otro y ustedes van a tener que aprender en el proceso de su desarrollo personal a ver cuáles de estos modelos les calza mejor a ustedes en el manejo profesional de la carrera que ustedes están ahorita, van a desarrollar. El médico puede establecer las 4 estrategias en un mismo paciente, pero tiene que darse cuenta cuándo es el momento adecuado del uso de este modelo. Es muy posible, y eso es importante también tener en cuenta, que el paciente y la familia lo vean al médico como paternalista, como una persona agradable, cariñosa y preocupada. Muy bien, entonces hemos hecho una revisión de lo que es la relación médico-paciente, ¿no? De los cambios que hay actualmente en la atención de los sistemas de salud, que han ido cambiando la relación médico-paciente, en la búsqueda de la alianza terapéutica, que es importante siempre tener en cuenta, y los diversos aspectos que hay que tener en cuenta en el manejo de la relación. Ahora, en una forma muy pequeña, vamos a hablar de los elementos que corresponden a lo que es el modelo biopsicosocial en la historia clínica psiquiátrica. Muchos, y ustedes verán la figura, piensan, ¿no?, que el psiquiatra no parece ser médico, más parece brujo, ¿no? Y que nosotros estamos, ¿no?, haciendo una serie de cosas que sobrepasan la capacidad del médico, ¿no? Incluso los pobres colegas especialistas en hospitales generales no se ven muy eh, solicitados o los colegas no se acercan mucho al psiquiatra. Porque hay una especie de temor. Dicen que el psiquiatra va a tratar de saber qué es lo que piensa uno, cómo es uno, va a descubrir sus debilidades, va a descubrir sus secretos, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que como especialistas, nosotros los psiquiatras, a través del tiempo, nuestra experiencia personal, que es a través del diálogo, nosotros los que más trabajamos precisamente es el diálogo con los pacientes, nuestro propio disco duro mental, ya nos ayuda a poder determinar ¿qué cosa sucede con la persona con la cual estamos conversando aparentemente con un diálogo común y corriente? Claro que nosotros no sobrediagnosticamos, porque sería absurdo que un psiquiatra estuviera evaluando a cada persona con la cual se encuentra, pero a veces no. Por defecto siempre aparece algo que nosotros descubrimos en ese proceso de interacción social que tenemos con las personas. Pero siempre somos respetuosos de las personas y de sus propias decisiones y proyectos de vida. Entonces, nosotros como personas y profesionales especializados respetamos mucho la decisión que cada colega tenga con respecto a sus propias decisiones personales. Pero, como ustedes se están dando cuenta, el diálogo es parte importante en el trabajo del médico psiquiatra. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que, ¿para qué nos sirve una historia clínica? Una historia clínica nos sirve primero que nada para no hacer daño, porque si llenamos información adecuada, podemos ver qué cosa podemos hacer por el paciente y qué no debemos hacer por el paciente, porque podemos no afectarlo. Ya hemos revisado la historia clínica en el sentido de los seminarios que ha habido sobre historia clínica, entonces es un documento clínico, es un registro estadístico, es un instrumento para el diagnóstico, es principalmente un documento médico legal, por favor. Nunca se olviden, y esto tiene que grabárselo en la cabeza,
La historia clínica es un documento médico legal donde se reseña todo lo que hacemos con el paciente. Por favor, escriban todo lo que hacen con el paciente porque ese es el sustento del acto médico y es el respaldo de su trabajo como profesionales. Cuando les tengan que venir a criticar qué hizo usted por el paciente, el documento, la historia clínica es su respaldo de lo que ustedes con su sapiencia, su conocimiento, lograron tomar decisiones en el momento adecuado. Y es una herramienta básica en auditoría y por supuesto es propiedad del paciente. Toda historia clínica es propiedad del paciente. Las instituciones solo custodian la historia clínica, no son dueñas. Nosotros no somos dueños de la historia clínica de nuestro paciente. Y bajo estas circunstancias es importante rescatar de que en el desarrollo de la medicina existe el famoso modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial plantea de que el ser humano tiene factores biológicos, factores psicológicos y factores, ¿no?, psicosociales espirituales que condicionan su forma de ser como ser humano y que entonces nosotros para poder atender adecuadamente e integralmente a nuestro paciente en cuanto a la salud, principalmente, más que la enfermedad, por eso es importante. Nosotros somos agentes de atención, de salud y enfermedad. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que la gente esté en salud, no queremos enfermos, no queremos estar dando tratamientos, queremos evitar que muchas personas pierdan su calidad de vida en enfermedades, evitar a toda costa que lleguen a situaciones en las cuales ya no hay nada que hacer y hay que esperar solamente la evolución del cuadro o enfermedad que presenta. Por eso, la meta de todo médico en general, y los especialistas en particular, es la atención integral, la atención de la salud de la persona en sus factores biológicos, psicológicos y sociales, para una calidad de vida adecuada. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esta interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales pueden estar relacionados con la emergencia de trastornos mentales y conductuales en el ser humano. ¿Y qué factores biológicos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta o que son resaltantes y que nosotros debemos tener siempre adecuadamente saber determinar? La edad del paciente, porque según su desarrollo biológico, según su edad, hay un desempeño adecuado de sus sistemas eh, anatómicos y fisiológicos. El sexo, porque no es igual un hombre y una mujer, hay diferencias en el funcionamiento, incluso en la forma de actuar, pensar y tomar decisiones entre los sexos. Ya es importante tener esos factores biológicos bien adecuados. El proceso de maduración de su cerebro, de los circuitos neuronales. Se dice que un paciente es esquizofrénico cuando no logra desarrollar una maduración normal de su cerebro y presenta una maduración anormal que lleve a la presencia o emergencia de síntomas alucinatorios o ideas delirantes. La capacidad que tiene la persona biológicamente para reaccionar con su cerebro frente a cambios, ¿no? Frente a situaciones vitales, frente a la ansiedad, frente a la depresión, frente a las pérdidas. Hay personas que son fuertes y hay personas que no han logrado llegar a ese nivel de madurez y resiliencia. Igualmente, la plasticidad sináptica mal adaptada. Muchos problemas de adicciones están relacionados a que en el sistema nervioso central no se han desarrollado biológicamente elementos de control sobre el cambio plástico del crecimiento neuronal. Y por supuesto, el factor más importante desde el punto de vista biológico es la genética, porque es en los genes donde existen los componentes de riesgos en muchas circunstancias de los trastornos mentales. Desde el punto de vista de los factores psicológicos, hay que tener en cuenta de que cada ser humano es único en el universo, por más que nos digan lo contrario. Igual que no existe un ser humano con huellas iguales uno al otro, igual en el punto de vista de su desarrollo personal, psicológico, no existe un ser humano igual a otro, por más que sean gemelos del mismo huevo. Entonces, cada ser humano es único, idiosincrático. Su desarrollo de sus factores psicológicos son individuales. Por eso es importante conocer a nuestro paciente y cómo ha desarrollado estos factores y qué importancia, ¿no?, establece dentro del desarrollo de estos factores las relaciones que establecen
nuestros pacientes con sus padres y con otros cuidadores en el desarrollo personal a través de la vida. Porque todo ser humano se va desarrollando a través de la interacción con el entorno natural y social en el cual se desarrolla. Nosotros somos productos de esta interacción social. Los seres humanos somos, desde el punto de vista, ¿no?, del impulso social, nosotros tenemos esa tendencia a la socialización, a socializar. Y entonces la socialización, ¿no?, es una necesidad casi básica, primordial en el ser humano. Y el ser humano se va formando a través de esa relación, ¿no?, social. ¿Cómo nos vemos nosotros? Nosotros vamos desarrollando nuestra imagen corporal, nuestra imagen social, a través de los ojos de otros. Tal como los otros nos van viendo, nos van señalando, nosotros vamos formando nuestra imagen, ¿no? Nuestra imagen, no, nuestra autoimagen. Si tenemos padres protectores y con buen crecimiento, nos formamos fuertes, capaces, resistentes, ¿no? Y sociables. Si tenemos, ¿no?, una sociedad, ¿no?, que nos ayuda o nos rechaza, nos podemos formar como personas desconfiadas, incapaces, inmaduras y con dificultad para poder tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo es que cada ser humano va desarrollando sus procesos psicológicos a través del tiempo. Y muy importante los factores sociales. No es lo mismo nacer en unas ciudades pequeñas que en ciudades grandes, nacer en zonas urbanas o zonas rurales, nacer en pobreza, pobreza extrema o situaciones de mejor calidad económica. No es lo mismo, ¿no?, tener ser solventes económicamente o no. No es lo mismo vivir en sociedades violentas, con inseguridad o de escaso apoyo social, que en sociedades seguras. Estos factores sociales van a marcar mucho el desarrollo del ser humano en sus aspectos más grandes y más amplios. La pobreza, ¿no? Porque ser pobre no es malo, sino la pobreza, que es la insuficiencia de medios o recursos sociales o educativos para desarrollar, es el daño más grande. Por eso es importante el acceso a la tecnología, pero la tecnología que nos ayude a crecer, no que nos ayude a escondernos o huir de la realidad. Y acá tenemos problemas, ya estamos viendo las dependencias, ¿no?, de los juegos de azar y otras cosas. Los problemas que existen en las sociedades humanas, y esto es de todo el tiempo. A través del tiempo siempre han existido estos problemas sociales. Y siempre los seres humanos, buscado darle soluciones y nunca hemos logrado darle soluciones totales. La existencia de la violencia, los comportamientos sexuales diferenciados de cada uno, la prostitución, la pornografía, el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Son situaciones sociales que siempre se van a dar. Entonces, siempre tener en cuenta. Ahora, toda historia clínica, ¿qué tiene? Anamnesis, donde se tiene que colocar informantes, episodios previos, enfermedad actual, historia personal de enfermedad. Tenemos que ver también situación actual del paciente, información de su decencia física, su comunidad, su pertenencia a grupos sociales, cómo es su familia, sus hábitos sociales, su trabajo, sus fuentes de tensión, conflictos, riesgos, satisfacciones, su condición económica, sus actitudes hacia la situación de la vida. Personalidad. Miren que para conocer a una persona usted tiene que pasar por todos estos puntos. Y aún así, nunca va a llegar a conocer a esta persona totalmente. Por más que usted viva 40, 50 años con una persona, nunca va a llegar a conocerla totalmente. Miren, ¿qué podemos buscar cuando queremos conocer la personalidad de alguien cercano a nosotros? Su nivel de inteligencia, cuáles son los elementos que lo satisfacen, qué habilidades especiales o dones tiene, cómo usa su empleo del tiempo y a qué se dedica, cómo es normalmente su estado de ánimo, es pesimista, es optimista, es agresivo, es violento, sus rasgos dominantes, es una persona tolerable, sociable, demócrata o es agresiva, violenta, impositiva, su relación con las personas, su proyecto de vida, sus ideales. Miren, todo ser humano resulta siendo un universo. Y si usted quiere conocer este universo, va a necesitar bastante tiempo para conocerlo. Dentro de la historia, ¿no?, clínica que nosotros manejamos en el área de psiquiatría, la historia familiar es importante.
Importante la de cada miembro familiar que haya sido significativo en la vida del paciente, el nivel socioeconómico cultural de esta familia, su estructura genética y sus relaciones, ¿no?, estructurales, los valores, ¿no?, sociales que ellos manejan y las interacciones sociales entre sus miembros. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Uno va a conocer a su paciente y tiene que tener en cuenta estos elementos, estos factores de los modelos de la historia clínica psiquiátrica. El modelo biopsicosocial es fundamental. El ser humano tiene aspectos biológicos, tiene aspectos psicológicos y tiene aspectos socioespirituales. Este modelo biopsicosocial es el fundamento también de la definición de lo que es personalidad. Usted es persona, existe como persona porque tiene elementos biológicos, genéticos, de caracteres, por ejemplo, temperamento, psicológicos, con aspectos no relacionados con su forma de reaccionar frente al estrés, frente a situaciones no de tomar decisiones, resiliencia o incapacidad para poder enfrentarse a situaciones nuevas y aspectos del entorno social. Por eso es que cuando empezamos a conocer a otro ser humano, y más este otro ser humano es de otra cultura, otras sociedades, aprendamos a conocer, aprendamos a respetar y a tratar de ver a través de los ojos de los otros cómo se van desarrollando las culturas en el mundo. El mundo es amplio y cada uno de nosotros tiene una forma de ver particularmente la vida. Entonces es importante tener en cuenta. Muy bien, les agradezco mucho su paciencia para poder atender esta exposición y no sé si tendrían alguna preocupación, desean ustedes hacer alguna pregunta con respecto a a este tema que hemos tocado, que es un tema básico, es piedra angular de todo el trabajo del acto médico. Hay libros que hablan precisamente de esto, de la piedra angular de la relación médico-paciente. Cada uno de ustedes va a desarrollar su propia forma y estilo de trabajo y les recomendamos que en este periodo de aprendizaje intenten utilizar estos procesos para ver cómo ustedes también, utilizando su propia personalidad, su forma de ser, pueden llegar a tener un mejor acceso y una mejor capacidad de establecer alianzas terapéuticas y conseguir beneficios no solamente para ustedes, sino para los pacientes. Muy bien. No sé si alguien quisiera preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, por favor? A ver, voy a hacer algunas preguntas en forma al azar. A ver, Rocío Zapana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que desees opinar? No, doctor, todo está claro. Muy bien. Eh, Silvana Quintana Casusol. ¿Algo que deseen saber? Por el momento no, doctor. Muy bien. Entonces les agradezco mucho a ustedes su paciencia. No hemos podido entrar todos, pero he visto un número, no todos los colegas, pero la clase... Ah, sí. ¿Quién quiere preguntar? Andy. Sí, doctor. Bueno, yo tenía una duda sobre el orden de las prioridades, la clasificación de prioridades de urgencia. Quería saber ¿Ya? si, por ejemplo, si nos pudiera dar algún caso, algún ejemplo en el que sea tipo una prioridad uno, Ya. pero Una que sea prioridad uno, por ejemplo. sea de origen meramente psiquiátrico, ¿no? Ah, uno de origen psiquiátrico, intento suicida. El Ah, intento suicida esas serían las es una emergencias, ¿no? prioridad número uno. ¿Por qué? Porque el paciente Mm, viene con intentos de morir y se quiere morir. Y si usted no lo atiende rápidamente, se le va. O un cuadro de psicosis aguda con desorganización, ¿no? De tal forma que usted no tiene tiempo ni siquiera hablar con el paciente. Usted tiene que agarrar al paciente y inyectarlo y sedarlo porque el paciente está agitado. Y si no lo controla, el paciente va a agredirlo a usted, va a agredir a alguien, va a dañar o puede matar a alguien. Entonces, esa es prioridad uno. oh, claro. En situaciones de emergencia, cuando revisemos emergencia, vamos a ver que hay también prioridades uno. Y hay otro tipo de prioridades, dos o tres. Pero las prioridades uno son las que llegan más rápidamente en emergencia y que usted tiene que tomar decisiones. O sea, usted ve a entrar al paciente de repente agitado, agresivo, ¿no? Violento, y no va a decirle, bueno, cójanlo y trátenlo de calmar. No, usted lo tiene que coger, lo tiene que poner en la camilla, lo tiene que contener, hay la contención física y sedarlo.
porque si no le hace un escándalo, toda la emergencia se vuelve un desajuste y usted tiene que tener control del servicio. Entonces, esas son áreas que ustedes también tienen que aprender. Ustedes tienen que aprender a manejar emergencias psiquiátricas, porque el lugar donde estén, puede ser un centro de salud, una posta médica en el pueblito donde se encuentren, tienen que estar preparados para atender situaciones emergentes y poder dar respuesta rápida a estas circunstancias y, si controlan el cuadro y lo pueden manejar, derivarlo rápidamente al área donde necesita o puede recibir mejor atención. ¿Ok? De acuerdo, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Ok. Entonces le agradezco mucho a todos ustedes su paciencia y seguimos conversando y viendo en el futuro las próximas clases. Cuídense. Gracias, doctor. Cuídese. Doctor, gracias. doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor.